¿Planificas tus episodios y los estructuras? Bueno, si no lo haces, te invito a que lo veamos después de la intro. Hola a todas y todos. En este episodio, ¿qué te enseñaré? Cómo planificar y estructurar tus podcasts. Es importante tener una buena planificación y estructura. ¿Y para qué? Para tener autoaudiencia comprometida y que tus episodios sean más efectivos. Voy a compartir contigo ideas útiles para poder elegir temas, para escribir guiones y estructurar la narrativa. Veamos cómo parte todo esto, pero vamos a ir profundizando. Recuerda que son consejos. Tú los puedes tomar o no. Veamos si te sirven. Primer consejo, ¿cómo elegir temas para cada episodio? Esto siempre ha sido algo complejo porque yo tengo el gran tema, pero ¿cómo voy dividiendo esos subtemas después y que se mantengan en el tiempo? Y aquí dentro de la elección del tema tenemos dos opciones. La primera, si tú tienes una temática, la elección de los temas de cada capítulo va a ser más fácil. ¿En qué sentido? Que tú sabes, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pedagogía o educación. Sabemos que en educación existen una cantidad de temas enormes. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Es planificar una parrilla programática. Y como sabemos la temática, es bastante fácil. Pero también tenemos la otra opción. ¿Qué pasa si tu podcast no tiene una temática y hablas de muchas cosas? Invitas a personas a hablar de temas, se nos vuelve más complejo, es mucho más ecléctico, mucho más disperso. La gente también escucha podcasts de ese estilo, pero tienes que planificar muy bien cada tema en cada episodio. La segunda opción, que es más compleja, vas a tener que investigar harto, porque si quieres o necesitas hacer temas distintos o hacer un ciclo de 3 o 5 temas, vas a tener que investigar mucho en las redes sociales, en internet, vas a tener que buscar y por lo tanto vas a tener que dejar y destinar tiempo para la investigación del tema. Porque si uno realiza una investigación y habla de temas muy diversos, tu audiencia, para que esté comprometida también contigo, debe residir en tu confianza, en tu lealtad, en el sentido de que tú no vas a andar contando, no vas a andar realizando temas que están asociados a cosas que son fake news o mentiras en cierta medida. Finalmente siempre la mentira se termina sabiendo. Por lo tanto, para poder comprometer a tu audiencia tienes que ser transparente en eso. Por lo tanto, investiga, confirma las fuentes. Eso es muy importante. Otra de las cosas que también puedes considerar en esta amplitud de temas es realizar encuestas. Si tú ya tienes una comunidad en la cual te sigue, anda preguntándoles a ellas y ellos, ¿qué quieren que contemos? ¿Les gustaría esta temática? Pon 3 o 4 opciones que tú pienses que le podría gustar a tu audiencia y que ellos y ellas voten. No sé, a través de distintos tipos de redes sociales. Normalmente la mayoría, o yo diría todas las redes sociales, tienen sistemas de votación y estadística. De hecho, el mismo YouTube lo tiene. Pueden usar también Twitter, pueden usar Instagram, que también tienen sistemas de votación. Y ahí podrás ver cuál es el tema que más les interesa y poder escogerlo. ¿Te das cuenta? 2 temáticas. La temática general me va a ayudar a elegir los temas y eso va a vehiculizar mucho más fácil mi podcast. Pero la no temática va a significar que investigue y pueda también nutrir a mi audiencia de temas que a ellos les interesen. Segundo consejo, ¿cómo escribir el guión? ¿Es muy complejo un guión de podcast? ¿Es parecido a un guión cinematográfico o a un guión o a un libreto de teleserie o a un guión de televisión? ¿Son iguales? ¿Un video de YouTube también tiene guión? ¿Un podcast también? Bueno, finalmente, ¿qué es lo que es el guión? La palabra guión en todo caso viene de guía, quiere decir que me muestra los pasos y los caminos que tengo que seguir en cada momento. Y en ese orden que me da el guión, ¿en qué me ayuda fundamentalmente el guión? Y esto es clave, que son 2 elementos. El primer elemento es que te va a enfocar. El enfoque de tu episodio es ese y no te vas a salir de otro. Por lo tanto, es súper importante de que en el guión, cuando lo escribas, esté muy detallado el orden. El enfoque va a ser este y el guión te va a ayudar a mantenerlo. Y además, aparte de enfocarte, te va a ayudar a cubrir todo lo que tienes que hablar. ¿Sobre qué? Sobre ese tema que estás planteando ahí. La idea es que el guión te ayude, te ordene y te diga cuáles son los pasos uno a uno.
A veces es complejo. Yo aquí les dejo un capítulo que les enseño a utilizar herramientas de IA para poder también realizar guiones. Ahora, ojo, vuelvo a insistir, las IA no te hacen el guión y te lo dejan perfecto. Uno también tiene que poner de uno. Yo, ¿qué aconsejo? Si bien he utilizado en algunos momentos la guía, finalmente igual los llevo a mi estructura de guión. Los depuro y finalmente quedan distintos, porque yo ya conozco mi ritmo en los guiones. Y por último, para que entiendas la finalidad del guión, es poder ordenarte, enfocar y además ver qué estás abarcando para que tu audiencia que está ahí vea una estructura, vea algo que está preparado para ellas y ellos. Y la idea es que ellos también sientan de que tú te preocupas por preparar cada tema que hablas para ellos y ellas. Pero el guión también tiene una estructura que llamamos literaria. ¿Y a qué le podemos llamar una estructura literaria? Tiene una introducción. En esa introducción, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saludar a las personas, decirles cuál va a ser el tema del capítulo, en pocas palabras, introducirlos al desarrollo que va a haber del tema. Y ahí va a ser clave es que tú, el mismo episodio, para que lo entiendas cómo va esta estructura y cómo va esta guía, divídelo en secciones. Es como el capítulo. Finalmente las secciones son capítulos, pero anda dividiéndolo en secciones. ¿Cuál es la gracia de dividir en secciones? Primero, es que las personas van a saber qué sección es cuál y que va a ser una constante en tu podcast. Las secciones ordenan mi flujo de trabajo y también de cómo yo voy a comunicar lo que quiero comunicar. Y que lo importante cuando tú haces la división de cada sección es poder escribir un resumen, una síntesis de cada una de esas secciones. Porque, ojo, a lo mejor yo no voy a poner cada palabra que voy a decir, sino que es una síntesis. Y yo con la síntesis voy a poder explayarme en el tema y no va a sentirse tan rígido, porque las personas al otro lado sienten cuando está muy rígido y sienten cuando uno hace esto. ¿Se dan cuenta? A mí me ha pasado en algunos episodios que estoy hablando con ustedes, estoy hablándoles aquí en el lente, que son los ojos de ustedes, y a veces mis ojos hacen hacia abajo. ¿Y por qué? Porque estoy recordando alguna cosa del texto que tengo abajo. Otros tienen un teleprompter que lo tienen ahí mismo en el lente, pero ya es un costo adicional, te va a servir para algunas ocasiones y otras no, porque igual uno se da cuenta cuando empieza a leer de un lado para otro. ¿Cuál es la idea? Es que tú puedas hacer lo que yo hago en cierta medida, una síntesis, un resumen de la sección. Puedo estarla mirando, por ejemplo, una mirada muy rápida, y eso me va a ayudar a saber cuáles son los elementos más clave de esa sesión y poder profundizarlos, y se va a sentir más natural. Eso es clave para esto. Lo otro que es muy interesante es que en esta sección o guión, cuando tú lo estructures, trata de incluir cosas que sean, que comprueben lo que estás diciendo. Alguna estadística, algún hecho relevante que sea de la causa de lo que estás hablando y que realmente se pueda conocer. Y también tus argumentos. Inclúyelos, porque la idea no es tratar solamente temas. ¿Por qué quieres tratar ese tema? Argumenta el por qué. La idea es poder dar también un sustento, un relato. Si se dieron cuenta, dijimos introducción, secciones. Las secciones finalmente son el desarrollo. ¿Y qué es lo que viene después de las secciones, que son el desarrollo del programa? Una conclusión. Escribe una muy buena conclusión en donde des a conocer todo lo que puedes reflexionar y concluir respecto del tema desarrollado. ¿Y cómo se escribe una conclusión? Una de las formas fáciles de escribir una conclusión, sobre todo de un guión, es por puntos. Y decir, ¿saben qué? Hoy día vimos esto y esto. Ordenarlo finalmente. Por eso es clave eso. A lo mejor después vas a hacer otro tipo de conclusiones, pero para cuando comiences, estructúrala. Hoy día hablamos de esto. Los puntos son esto. Espero le haya gustado. Es súper importante que ellos vean que hay un orden en tu trabajo. Porque estás trabajando. El ser podcaster, el ser youtuber, es un trabajo y tienes que convencerte de eso. Y cuando es un trabajo, también lo haces por amor, por cariño, porque es algo que estás haciendo tú, no es algo que te imponen para hacer, y por lo tanto pasa a ser significativo. Y eso significa también que tienes que entregar un excelente producto a quien te está escuchando o mirando al otro lado. Ahora, uno escribe el guión, pero ¿qué es importante? Estructurar la narrativa. Ahí está el guión. Pero ¿cuál es la estructura narrativa de los episodios que tienen? Entonces, lo primero, comienza con una anécdota o historia. Siempre es bueno entrar con el otro y con la otra, con algún elemento que sea anecdótico, que sea parte de la historia. Recuerden el capítulo que los dejo acá sobre qué es un podcast. ¿Se acuerdan cuando comencé con la pequeña historia de cuándo había sido el primer podcast, que fue en el año 2003? Bueno, eso tiene que ver con la narrativa. Les conté una historia desde donde nace el podcast.
cada tema tiene una narrativa. Busquen, es súper importante porque genera un ambiente distinto. Y esa historia, aunque ustedes no lo crean, tiene la audiencia captada. Lo otro que les sirve mucho respecto de lo narrativo, que finalmente lo narrativo es como cuento la historia del tema que estoy teniendo, es que puedas también identificar lo narrativo con efectos, pueden ser efectos de sonido, pueden ser efectos visuales o también con música. No sé si ustedes lo han captado en los últimos capítulos que he estado haciendo, es que cuando ya voy a terminar coloco la misma banda sonora, que es un tema. Dense cuenta y escuchen los otros capítulos y se van a percatar de que siempre es la misma música. Puede que las 3 o 4 primeras canciones sean distintas o sean muy parecidas, pero siempre la final va a ser una. Y eso en cierta medida es lo que en cine se llama leitmotiv. Y el leitmotiv te va a dar un aviso que algo viene. Y en lo narrativo, y es por eso que tiene que ver con esto el audio. ¿Y por qué es tan importante? Porque el audio me va a permitir narrar, contar cosas. En el cine, ¿qué es lo que sucede? Un leitmotiv es porque viene una acción de algo y de repente se activa con, no sé, por algún sonido. Así como ton, 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 ton. No sé, en el cine antiguo también era muy exagerado, pero sabemos que cuando hay cierta música, ahí viene. Por ejemplo, en Star Wars, cuando descubrimos que viene Darth Vader, cuando empieza la marcha, ton, 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 ton. Y se dan cuenta que siempre vamos a asociar eso a la imagen del personaje. Entonces, eso es. Y ustedes también lo pueden crear en cada uno de sus episodios. Busquen la música perfecta, busquen los efectos de sonido que les ayuda a poder generar ese relato, esa narración. Bueno, y lo otro es que esta estructura te tiene que permitir a mantener ritmos constantes. Tu audiencia debe saber en qué momento llega cada cosa. Y no es porque seas predecible, sino que tiene que ver con el orden. Hay una estructura y ellos saben que cada segmento termina con alguna música, con algún tips o con alguna palabra. Y eso tiene que ver con lo narrativo. Y lo otro que es súper importante, y puede que esto tenga que ver como con el final de las secciones, de los episodios, e incluso con la finalización o conclusión de cada episodio, en donde tú puedes llamar a la acción a tu comunidad, a tu audiencia. La idea es que cuando tú los llamas a la acción, preguntas cosas. Puedes generar encuestas, puedes preguntarles a ellos, oigan, reflexionen sobre esto. Hoy día hemos hablado sobre este tema. Los invito a reflexionar a través de esta pregunta. Y eso significa que también interpelas a tu audiencia y les permites poder reflexionar respecto de lo que están haciendo o hacen o van a hacer, porque está asociado a lo que tú quieres compartir también. Y eso tiene que ver con la narración. Ellos saben que hay un momento en el relato que tú vas a interpelarlo, que tú les vas a decir, oye, movilícense respecto de este tema. No sé si están hablando de un tema ecológico, por ejemplo, o sobre el reciclaje. Seguimos viendo las calles llenas de basura. Vamos, movilicémonos, recojamos la basura, reciclémosla. Entonces, son llamados a la acción frente a cualquier tipo de cosa. Y eso moviliza a la comunidad y la comunidad se siente parte de ese tema. Y eso forma parte también de lo narrativo. Y por último, también para ver cómo se hace la narrativa, investiga podcasts. O si eres youtuber, investiga también canales que hayan tenido éxito en su relato, en sus temas. ¿Por qué mi podcast tiene que ser solamente hablar? ¿Por qué no meto sonidos? ¿Por qué no meto relatos? ¿Por qué no meto historias? ¿Se acuerdan cuando les conté la historia? La idea es poder ir confluyendo en distintos elementos que hablen del mismo asunto que tú vas a hablar, del tema central. Pero para poder hablar de él hay que tener un relato que me cuente la historia, que me narre la historia. Y son formas distintas de narración. Y además escuchen sus propios podcasts. Sería súper interesante que en la descripción del capítulo, o mejor dicho, en la caja de comentarios, los invito a que coloquen el nombre de los podcasts que más les gustan. Y aquí les doy una pregunta. ¿Cuál es lo narrativo que les llamó la atención del podcast que les gusta? Así que los invito a escribirlo en la caja de descripciones debajo del video. Bueno, ahí lo tienes. Todo lo que necesitas saber para planificar y estructurar tus episodios de podcast. Primero, el escoger el tema. ¿Cómo lo hago? Si está dentro de una temática, va a ser mucho más rápido, pero si no tiene temática, va a ser más complejo. Y lo otro, ¿cómo es la escritura de guiones? Se dan cuenta que la escritura de guiones tiene 3 elementos. Tiene una introducción, un desarrollo y un cierre que sería la conclusión. La introducción les doy a conocer, el desarrollo es lo que llamamos secciones,
Y las conclusiones es poder dar a conocer mi reflexión final de lo que hubo en el tema, o dar puntos. Pero no es solamente estructurar, sino que también tiene que ver con qué relato van a encontrarse quienes me escuchan o me ven. Y al relato lo vamos a llamar la narración. Por lo tanto, tiene dos: el tema técnico de estructura y el tema literario, que es la narración. Todo tiene una narración. Bueno, estimadas y estimados, espero haya sido de valor este video sobre la estructura, el tema y la planificación y la escritura de guión de un podcast. Se aprende, la idea es que tú lo puedas tomar. Si te gustó, deja tus comentarios también abajo, qué te pareció, y también los invito a que podamos seguir creciendo como comunidad en esta escuela audiovisual, Tu Escuela Comunica, en donde aprendes video, aprendes audio, aprendes a comunicar. Nos vemos y un abrazo.